Gloria a Dios. La mesa está servida. Y lo que viene es comida, aleluya, espiritual, ¿no? Para nosotros es un gozo, una alegría tener en esta mañana como predicador a nuestro hermano Rafael Gutiérrez, gloria a Dios. Vamos a invitar que pase un padre de familia, un pastor de familia sacerdotal. Es un gozo, una alegría poder tenerle en esta mañana y vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Para mí es pues un honor poder estar en este lugar, poder compartir la palabra del Señor. Gracias a los pastores por la confianza y gracias a la iglesia por prestar sus oídos a la palabra de Dios, a ser receptivos a la palabra de Dios. Y yo quiero que hemos adorado al Señor con nuestra voz, hemos dado nuestra mejor adoración al Señor. Y yo creo que Dios tiene algo para nosotros hoy. Hemos dado y nos toca recibir ahora. Amén. Y yo quiero que usted pueda allí levantar sus manos y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, mi Dios, por tu presencia. Tú te mueves en medio de la adoración, en medio de la alabanza de tu pueblo. Tú te paseas en medio de nosotros y cuando tu presencia se pasea, Señor, cambian las cosas. La atmósfera cambia, Señor. Todo nuestro alrededor se ha transformado porque tu presencia está con nosotros. Señor, en esta hora hemos venido a querer darte lo mejor de nuestra vida, de nuestro corazón, y lo que hemos hecho, lo hemos hecho con el corazón, el adorarte, el alabarte, el expresar con palabras, Señor, lo que nosotros no podemos decirte, porque queremos que tú sepas que te amamos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Pero necesitamos una palabra tuya, Señor, porque tu palabra es aliento y vida, Señor, y hoy hemos venido necesitados, Señor, de la vida que solamente tú puedes dar. Hay gente que ha venido con diferentes problemas, Señor, pero tu Espíritu Santo, Señor, se encarga de nuestras necesidades. Señor, tú eres el que eres capaz de llenarlo todo. Señor, porque contigo todo lo tenemos, Señor, pero sin ti no tenemos nada. Y hoy hemos venido, Señor, porque tan solo una palabra basta y es suficiente, Señor, para cambiar nuestro entorno. Tan solo una palabra que tú puedas decirnos, Señor, que llegue a nuestro espíritu, que nos transforme, nos liberte, Señor, que nos haga salir del lugar de donde estemos, Señor, y que podamos caminar, Señor, conforme a tus planes, porque tu palabra declara, Señor, que tú has preparado para nosotros, Señor, unos planes maravillosos para caminar en ellos, Señor. Lo que tú has planificado para nuestra vida, Señor, se queda corto con los deseos que nosotros tenemos, Señor. Y hoy queremos, Señor, que esa palabra pueda impulsar nuestra vida, que esa palabra pueda generar vida, que esa palabra, Señor, en nosotros pueda hacer lo que nosotros en nuestra fuerza no hemos podido lograr, Señor. Y en esta hora pedimos una impartición de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro espíritu para recibir esa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Hoy quiero compartir un tema: llamados a una vida de alto rendimiento. Amén. Llamados a una vida de alto rendimiento. Me gusta mucho el nombre de la iglesia: vida. Porque a eso nos ha llamado Dios, Dios nos ha llamado a la vida. Pero la vida que Dios está esperando de nosotros no es una vida cualquiera. La vida que Dios está esperando de nosotros es una vida altamente productiva. Y quiero decirles que a lo que Dios nos ha llamado en esta vida altamente productiva
no es algo que sea nuevo. Dios siempre ha querido, y el deseo de Dios y la intención de Dios y la voluntad de Dios desde que creó al hombre, lo ha creado con el propósito de que el hombre tenga una vida productiva. Repito, desde que Dios creó al ser humano, su intención, su mandato, su deseo es que el hombre sea altamente productivo. Por eso la palabra de Dios en el Génesis capítulo 1, ese no es el texto, pero quiero llevarlo allá. Génesis capítulo 1 dice la palabra que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y en el momento que lo crea, en el Génesis capítulo 1, permítanme leerlo rápidamente. Le dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, capítulo 1, verso 27. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Es un mandato de Dios, es una orden de Dios, no es algo que es opcional, es una orden de Dios. Es el deseo y es la voluntad de Dios. En el momento mismo de la creación del ser humano, al hombre y a la mujer, les dice, fructificad y multiplicaos. Pero todos conocemos la historia del Génesis. Todos conocemos cómo se frustran los sueños de la fructificación. Porque el hombre pudo multiplicarse, pero no pudo fructificarse. Porque hay un ingrediente que es necesario para la fructificación, para que nosotros podamos ser personas que produzcan y que den lo que se requiere que demos. Y vemos cómo el hombre es tentado en el Génesis capítulo 3. Y acontece algo allí. Y yo creo que lo que la Biblia detalla en todo el Génesis es para que nosotros podamos entender algo y comprender todas las cosas que están escritas. Es para nosotros, para que nosotros podamos entender algo. Sin Dios no podemos hacer nada. Y desde el momento en que el hombre peca, el hombre es sacado del Edén, porque había algo en el Edén. En el Edén estaba la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el hombre se paseaba, y Dios se paseaba con el hombre en el huerto. Y esa cohabitación es lo que produce en ti y en mí la fructificación. Pero cuando el hombre sale del huerto, dice la Biblia que se colocó un ángel a la entrada del huerto que no le permitió más la entrada del hombre. Hay una separación del ser humano. Y vemos en el Génesis entonces cómo en el capítulo 4 cómo es la descendencia de Adán separado de Dios. Y Dios describe a través del Génesis, Dios nos describe toda la multiplicación que hay, pero sin fructificación. Y lo peor que puede suceder es una multiplicación sin fructificación, porque al multiplicarse sin fructificarse, lo que se genera es maldad. Y podemos verlo en el Génesis capítulo 6. El subtítulo del Génesis 6 es la maldad de los hombres. ¿Y qué es la maldad de los hombres? Dice la palabra de Dios, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿y dónde está la fructificación? Génesis capítulo 6 versículo 1, si me lo puedes colocar. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, pero la orden no era nada más multiplicarse, la orden es fructificarse. Pero el subtítulo de la Reina Valera dice en ese capítulo, la maldad de los hombres. ¿Cómo yo puedo definir entonces la maldad de los hombres cuando hay una multiplicación, pero no hay una fructificación? Porque la fructificación va a depender de la presencia de Dios en la vida del ser humano. Entonces vemos que la maldad de los hombres llegó hasta los cielos. Y Dios decide hacerlo todo de nuevo. ¿Cómo? Sacando lo que ya está corrupto. Y viene lo que nosotros conocemos como el diluvio.
una nueva oportunidad para la humanidad, para que se hagan las cosas como Dios quiere que se hagan. Y vemos que Dios manda el diluvio y salva, preserva una familia que era justa, dice la Biblia, a Noé y su familia, los únicos. Y después que pasa el diluvio, en el capítulo 9 del Génesis, Dios bendice a Noé con la misma bendición que bendijo a Adán. Y le da la misma orden que le dice a Adán. Y la bendición es: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. 9:1. Bendijo Dios a Noé y sus hijos. Y les dijo, les ratificó la orden, les ratifica el propósito de Dios en el ser humano, les ratifica el propósito de Dios que tiene contigo. Fructifícate y multiplícate. Los planes de Dios no han cambiado. Los planes de Dios siguen siendo los mismos. Dios quiere que tú seas una persona fructífera. A eso de ser una persona fructífera yo le llamo una vida de alto rendimiento. Y todo eso fue escrito. Esto lo hemos visto en varias vueltas de página, pero estos son años que pasan en la humanidad. Y Dios lo deja escrito porque Él quiere que nosotros entendamos algo. ¿Por qué está escrito esto? ¿Por qué está escrito el fracaso de la humanidad en fructificarse? Porque Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que no hay forma. No existe forma, ya se ha experimentado, ya se ha comprobado que el hombre pueda ser fructífero separado de Dios. No hay forma. Jesús lo dijo en una oportunidad: separados de mí, nada puedes hacer. Como veas, la ecuación sin Dios no da el resultado esperado. Tú puedes ser una persona muy educada, pero sin Dios no eres una persona fructífera. El intelecto lo que tú puedas estudiar, lo educado que tú puedas ser, no te aprueba. Mateo capítulo 26. Ahora sí vamos a la palabra de Dios. Y vamos a tener una lectura que Mateo capítulo 25. Vamos a tener una lectura me gusta Mateo 25 todo el contexto de Mateo 25 está dentro de lo que se conoce como el discurso profético de Jesús. A partir del capítulo 23 hay algo que detona el discurso profético de Jesús. Capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25 y aún hasta parte del capítulo 26 de Mateo. Todo eso es profético. Todos conocemos Mateo 24, pero poco asociamos el 25 con lo profético y aún el 23 con lo profético. Y Jesús empieza a hablar de los últimos tiempos. Y lo que detona me causa gracia, porque lo que detona lo profético en todos estos capítulos es el discurso y el diálogo que Jesús tiene con los fariseos. Porque los fariseos tenían un estilo de vida muy particular. Los fariseos, a ellos se les revela Dios. Y una de las cosas que vamos a entender un poquito más adelante es que tenemos que conocer a Dios para poder ser fructíferos. Y a ellos se les revela Dios, pero en esa revelación a ellos no les alcanza algo. No hay transformación de corazón, sino hay transformación de actos.
Cuando no hay transformación de corazón, sino de actos, nos volvemos actores. Y podemos actuar. Y los fariseos a la vista de todo eran blanquitos por fuera, pero el Señor les dijo algo: ustedes por fuera están blancos, pero por dentro ¿cómo están? Y eso detona el discurso profético. La necesidad que hay, y la necesidad que hay hoy es mucho, yo lo veo que exponencialmente mayor, de que la vida de nosotros sea genuina y no actuada. Porque muchos son cristianos los domingos. Y lo que Dios está esperando de nosotros es el fruto en nuestra casa. Lo que Dios está esperando de nosotros es que seamos genuinos. Y habemos personas que hemos llegado al Evangelio y estamos como los leones enjaulados en los zoológicos, que tenemos unas ganas de devorarnos al mundo, pero estamos imposibilitados por las barreras que hemos colocado nosotros para no hacerlo. Y así estaban los hipócritas de los fariseos. Y el Señor le dijo hipócritas, y el término hipócritas en ese momento se usaba en referencia a los actores. Y quizás no se veía tan... Es como si yo dijera, ustedes son unos actores. Cualquiera en este contexto hoy día dijera, me llamaron actor. Pero ¿qué es el actor? El actor representa un papel que no es él. Y el conocimiento que tenían los fariseos les alcanzó nada más a manera informativa de quién era Dios. El pastor Satirio dice algo que me gusta: si tu teología no transforma tu biografía, entonces es hipocresía. Y así estaban los fariseos, y dispara el discurso de Cristo, y hablando, y les dice: generación de víboras, ustedes ni entran ni dejan entrar. Y Jesús se descartó. Les invito a que lean el capítulo 23 todito, porque no hay nada que perder en ese capítulo. Mateo capítulo 23, la descarga, el palo de agua de Jesús a los fariseos. Después conocemos todo, el 24 es el más conocido por todos. Mateo 24. ¿Quién no ha escuchado una prédica de Mateo 24? Y viene Mateo 25, que es, como es profético del final de los tiempos, Dios nos permite, Dios abre una ventanita para que veamos el futuro. Y en el futuro, mire lo que dice Mateo 25, voy a leerlo desde el verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien,
buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor en su... Qué bello el Señor, que Él manifestó los 5 ministerios. Y en esta etapa, manifestando el ministerio profético, el Señor da un vistazo, o nos hace ver un vistazo de algo que muchos en la iglesia ignoran. Y es que un día vamos a tener que rendir cuentas. Mucha gente vive la vida como si nunca fuese a morir o como si Cristo nunca fuese a venir. Y no es que sea la motivación por la cual nosotros tenemos que mantenernos alineados, pero sí tiene que llamarnos a la reflexión. Mateo capítulo 25 es un llamado a la reflexión para la iglesia que estamos viviendo en los tiempos con mayor necesidad de luz. Cuando la oscuridad se ha cernido sobre toda la tierra, cuando usted prende o cuando usted ve las noticias, usted se está dando cuenta de toda una generación que ya no es en un país, porque ya hemos sido alcanzados por una cultura globalizada. Nosotros no podemos decir que a nosotros no nos importa ya lo que pasa en otro país, porque lo que pasa en otro país nos repercute a nosotros también. Estamos tan ligados ahorita, estamos tan unidos a nivel mundial, que lo que pasa en un país prontamente, en Canadá se gestó la ideología LGTB para este lado del mundo, del continente. Y no podemos, gracias a Dios que Venezuela es uno de los que menos influencia hemos tenido con esta ideología. Sin embargo, aún con esta menos influencia, nosotros hemos visto cómo la gente tiene unos pensamientos que usted dice: ¿cómo es posible que puedan pensar de esa manera? ¿Y qué pasó con el pensamiento que los primeros cristianos infundieron sobre la cultura? Que modificó todo un imperio de aquella época, pero que hoy vamos como en un declive, en un retroceso. Porque ahora pensar conforme a la Escritura es anticuado. Es más, es hasta peligroso para la sociedad. Si tu pensamiento es cristiano, en el día de hoy, si tú por las redes escribes tan siquiera lo que tú piensas, si tú estás a favor del matrimonio, te vas a ganar enemigos.
de gratis. Si tú escribes lo que tú piensas que está conforme a la palabra de Dios hoy, en tus estados, te van a decir que tú eres una persona intolerante. Son términos, ¿no? Intolerante. El no ser inclusivo para hoy es un antivalor. Pero imagínense ustedes Jesús con un mensaje de muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Eso es un mensaje que va en contra del pensamiento de hoy. O el mensaje de que si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es peor. No todos pueden ser discípulos de Cristo. Repito, no todos pueden ser discípulos de Cristo, porque si tú no tomas tu cruz y mueres, no puedes seguir a Cristo. No te lo estoy diciendo yo. Y si tú me quieres ver feo a mí, me puedes ver feo a mí. Yo simplemente estoy repitiendo lo que la palabra está diciendo. Por eso es que hoy la necesidad de luz es más apremiante que nunca. La palabra en Proverbios capítulo 4 dice algo bien interesante. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Una vida de alto rendimiento tiene que ser así, porque tú estás en la senda de los justos. Significa que cuando tú ves la luz del amanecer, tú la ves poca en un principio, pero ya empiezas a notarse las cosas, pero empiezas a ver más claridad. ¿Por qué? Porque hay más brillo. Y cuando hay más brillo, se revelan más las cosas. Cuando hay más luz. Usted sabe que la maldad existe porque no hay luz. El mal existe porque no hay luz. La maldad en el ser humano existe porque no hay luz. ¿Por qué? Porque no se ve. El que es malo realmente no se ve que es malo. El más malo de todos es el que dice que no es malo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás pegado a la luz, a una fuente de luz, tú te notas los defectos. Tú te ves las manchas. Tú dices, ¿por qué te lo está revelando la luz? Pero el que dice que está bien, nosotros duramos pastoreando, esto yo lo he dicho varias veces. Nosotros duramos pastoreando en Mérida 8 años. Y en Mérida está azotada por la electricidad que siempre se va. Y cuando uno iba para la iglesia, hermano, yo una vez me fui para la iglesia y tenía una franela al revés. Porque salíamos muy temprano en la casa. Y como no había luz, yo me la ponía y yo decía que estaba bien. Y cuando llegaba a la iglesia, que había ya la luz del día, yo me daba cuenta que estaba la franela al revés. Y veías hermanos con las franelas, con las camisas arrugadas, Eso pasa en el interior, ¿sabe? Pero ¿por qué no se da cuenta uno del error? Porque no hay luz que te lo revele. No hay luz que te lo esté revelando. Entonces, hoy la sociedad está necesitada de que la luz se encienda y empiece a alumbrar para que todos puedan entender que no es correcto lo que se está haciendo. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Tu vida tiene que ser encendida en un principio con poca intensidad, pero a medida que tú vas avanzando en la vida, tú tienes que ir brillando cada día más, porque eso es lo que dice la palabra acerca de tu vida. Tienes que ir brillando cada día más, cada día más, cada día. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día sea perfecto. Jesús decía algo bien importante. Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se enciende y se coloca debajo de un almudo, de un cajón. Nadie en esta iglesia ha sido encendido por Dios para esconderse. Repito, nadie en esta iglesia ha sido encendido con Dios
o por Dios para esconderse, sino que se coloca en lo alto para que los hombres vean la luz, se guíen por la luz y salgan de las tinieblas. Hay un propósito en que tu vida sea altamente productiva. Hay un propósito en que tú alumbres, porque hay una necesidad imperante en todo el mundo, no en Venezuela nada más, en el mundo entero y aquí en Venezuela también. Gente está necesitada de que tú seas productivo, de que tú seas fructífero. Gente necesita comer de ti. Jesús, predicándole a una samaritana, le dijo algo. Una mujer con necesidad. La mujer se le acerca a Jesús y le dice: dame de beber. Todos conocemos la historia. Empieza la mujer: como tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé beber si nosotros no nos tratamos? Jesús le dice: si tú supieses quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua que no vas a tener que volver a pedir. Dame de esa agua. Ve y busca a tu marido. No tengo. Ciertamente bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Señor, yo creo que tú eres profeta. Han dicho por ahí que el Mesías viene. Yo soy. Yo te digo algo: cualquiera que tome agua de este pozo va a volver a tener sed, pero al que yo le dé del agua que yo tengo, será en esa persona una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que el Señor deposita en nuestra vida es una fuente de vida, una fuente que cualquiera, después en varios capítulos más adelante en Juan le dice a los discípulos acerca del Espíritu Santo. Él decía que el que cree en mí, de su interior van a fluir ríos de agua viva. Y dice la palabra de Dios, esto hablaba del Espíritu que iba a darles, porque en ese momento no los tenían. Lo que Dios ha depositado en nosotros los creyentes es una fuente. Tú tienes una fuente. Repito, tú tienes una fuente. Una fuente que salta, porque cuando hay una necesidad, cuando el Señor nos manda a meternos entre las multitudes, entre la gente, van a haber necesidades, pero tú vas a cargar algo que es una fuente, que aquel que está a tu lado y tenga necesidad va a poder tomar de lo que tú tienes. Necesitamos poner en ejercicio lo que tenemos. La parábola que Jesús da de los talentos dice: un hombre que iba de viaje llama a sus siervos y entregó a uno 5 talentos, y entregó a otro 2 talentos, y entregó a uno 1 talento, conforme a la capacidad de cada uno. Un talento era una moneda, y el talento era una moneda equivalente en peso. Tanto peso de plata o de oro. Eso era el talento. Muchos piensan que eran entre 36 y 60 kilos aproximadamente, la capacidad. Kilos de plata o de oro. Imagínese usted que le den 36 kilos de oro o de plata. Pero él dio a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Dios no reparte por igual. Dios reparte conforme a la capacidad. Porque si tú no tienes la capacidad, el Señor no va a darte algo para botarlo. El Señor no desperdicia nada. ¿Se recuerdan de los panes y los peces?
Señor, no desperdicia. Queremos andar en justicia, no desperdicies. Repito, queremos andar en justicia. Dios ha sido tremendo. Cuando Venezuela era Venezuela que se ganaba, la gente desperdiciaba. La gente votaba. El café, no, este café, hice bastante café, bótalo, porque a mí no me gusta el café recalentado. Ahora uno da gracias a Dios. Uno tiene que ser agradecido con todas las cosas, teniendo mucho y teniendo poco, porque cuando tenemos mucho muchas veces no agradecemos, sino que pensamos que todo viene así y no sabemos que todo ha sido parte de un proceso. Capacidades diferentes. 5, 2 y 1. Pero si hay algo para todos los siervos. Levanten la mano los que son siervos de Cristo. Por lo menos tienes uno. No digas que no tienes nada. No digas que no tienes nada. Porque por lo menos tienes uno. ¿Y sabe qué es lo que tenemos? Cada uno común. El Espíritu Santo. Y el Señor dice algo tremendo en su palabra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Señor, que no puedo, que lo que tú me dices es muy difícil. Ahí está el Espíritu Santo. Que no puedo perdonar. Porque tú sabes que es una vida fructífera. Es una vida, es la vida de Jesús. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Consumado es, y antes. Padres, perdónalos. Padres, perdónalos. En el mismo momento de la crucifixión, entregando su espíritu, muriendo. Y a veces nosotros no perdonamos porque nos voltean los ojos. A veces no perdonamos porque no nos saludan. Pero cuando tu vida es fructífera, eres como Jesús. Pregúntaselo a Esteban. Apedreado. Y momentos antes de morir son las mismas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque la vida de Cristo estaba en Esteban. Porque la vida de Cristo está en ti. Porque el Espíritu Santo está en ti. Y recibirás poder. No puedo, Señor, sí puedes. ¿Por qué puedes? Porque el Espíritu Santo está en ti. Todos tenemos las mismas oportunidades, pero no todos responden de la misma manera. Fuera ideal que todos respondiéramos igual. Pero el Señor nos está diciendo que no es así. Hay gente que no saca lo que tiene. Repito, hay gente que no saca lo que tiene. ¿Por qué?
Porque el sacar lo que tiene requiere algo. La vida altamente productiva, con alto rendimiento, no se genera espontáneamente. Mire lo que dice Mateo 26. (16) Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. La NBI creo que dice inmediatamente, no perdió tiempo. Y negoció con ellos. ¿Qué implica el negociar? ¿Qué es negociar? La palabra negocio, la raíz etimológica de negocio es no al ocio. No puedes esperar de brazos cruzados. Una vez que se te ha depositado el bien más grande, tú no puedes quedarte de brazos cruzados. No puedes irte al ocio. Tienes que hacer lo necesario para negociar. Tienes que trabajar. ¿Trabajar en qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que salir a evangelizar? ¿Hay que salir? No. No hay que salir a evangelizar. No estoy diciendo que no se evangelice, pero eso no es lo primordial. Porque antes de hacer hay que ser. Y lo primero que tenemos que enfocarnos es en el ser. Porque si no caemos en el plano de los fariseos. Dice la Biblia que los fariseos, miren el capítulo 23. Vámonos al versículo 14. O el 15, vamos al 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Los tipos eran tremendos misioneros, recorrían mares para ganar, pero ¿qué estaban haciendo? Hombres iguales a ellos. Esto es para pensar. Ya va, espérate, ¿cuál es la prioridad? El Señor le dice a los fariseos: limpia primero lo de adentro del plato. Limpia primero lo de adentro. Porque el Espíritu Santo que Dios te ha dado tiene la capacidad de transformar al hombre viejo que habitaba en ti, cambiarlo y transformarlo en una nueva criatura. Lo que nosotros conocemos como santificación. ¿Cómo yo me santifico? Apartándome del mal. Sí y no. ¿Saben algo? Los que van a los alcohólicos anónimos se apartan del alcohol, pero no son santos. La santificación tiene que ver con acercarme a Dios. Porque en la medida en que yo me voy acercando a Dios, si aquí está el mal y yo me acerco a Dios, automáticamente el mal se aleja. Porque yo voy en una función de acercamiento a Dios. Gracias. No es apartarse del mal, pero viene como consecuencia de qué?
de acercarme a Dios, porque si yo me aparto del mal, pero si no me acerco a Dios, pronto caigo en otro hueco. Me libré de este hueco. Estaba sucumbido en las drogas. Me meto en narcóticos anónimos. Me aparto de narcóticos anónimos. Pero caigo en otras cosas. Y voy saliéndome y esquivándome, cuando la solución no es salirte, la solución no es esquivarte, la solución es acercarte. La solución es acercarte, acércate, acércate, y vas a librarte de todos los huecos que hay en el camino, porque la senda de los justos va en aumento. Negociar. Negociar, hay que negociar. Hay que esforzarse en la salvación. No, ya la salvación la tenemos. No es esforzarnos en la salvación. Cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, ya le había dado a Jericó. Pero hay algo que tenemos que hacer. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Timoteo, esfuérzate en la gracia. Señor, pero la salvación es por gracia. Sí, pero tienes que mantenerte en Cristo, porque el Señor dijo algo sumamente importante en cuanto a la perseverancia de estar en Él. En el capítulo 15 de Juan, el Señor declara algo. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer. Permanezcan en mí. Si ustedes quieren llevar fruto, si ustedes quieren tener una vida altamente productiva, permanezcan en mí. Y para permanecer hay que esforzarse. Esto que tú hiciste al venir al servicio es un esfuerzo, porque tú bien puedes estar durmiendo en tu casa. Pero cuando tú te colocas en el lugar donde opera la gracia de Dios, no es que tú estás trabajando por la gracia, es que tú te esfuerzas para estar en los lugares donde opera la gracia de Dios. Y cuando estás en el lugar donde opera la gracia de Dios, entonces recibes de su gracia. ¿Qué estás recibiendo tú que no has recibido y que no vino hoy? Gracia de Dios, porque su palabra tiene el poder para infundirte en tu espíritu el aliento con que tú puedes hacer lo que creías que no podías hacer. Y podemos cantar hoy, en ti todo es posible. Pero todo es posible en ti. Todo es posible en ti. Esfuérzate, negocia. Negocia. Sudor, ¿para qué? Hay gente que se viene caminando para la iglesia. Ese sudor Dios lo está viendo, ¿sabes? Ese esfuerzo Dios lo está viendo. Dios lo está viendo y Dios va a derramar unas gracias sobre ti. Porque hoy hay una palabra que se está soltando para tu espíritu, que era necesaria, que la necesitabas. Pero por tu esfuerzo Dios está derramando gracia. ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está en todos lados, pero su manifestación efectiva está cuando entramos en contacto y en comunión con Él. ¿Dónde entramos en contacto y en comunión con Él? Cuando nos reunimos todos juntos con el propósito de adorarle. Cuando en tu casa tú estás sola o tú estás solo y abres la palabra de Dios porque quieres que Dios te hable y necesitas comer. Cuando está Dios contigo, cuando empiezas y en tu cuarto haces ayuno y oras. ¿Dónde está la gracia de Dios? Donde estás estudiando su palabra y estás meditando en ella. Cuando te estás aprendiendo un versículo de memoria, porque tú sabes que en tus pensamientos tienes que tener almacenada la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque van a haber momentos en tu vida donde solamente tu pensamiento y tú son los únicos que tienes.
Tienes que tener los recursos donde opere la gracia de Dios. Y luego que tú tienes los recursos, y para eso se necesita esfuerzo, porque para aprenderse un texto de memoria, para meditar en la palabra, para ayunar, para orar, para congregarte, se requiere esfuerzo. Todo lo que te estoy diciendo son negociaciones que la gente que tiene los talentos tiene que hacer. ¿Para qué? Para que esos talentos empiecen a multiplicarse en tu vida, y la luz que en una oportunidad fue un poco tenue, pronto vas a comenzar a brillar mucho más. Negocia. Negocia. Negocia con lo que ya tienes. Tienes lo necesario. Tienes lo necesario. No digas que no lo tienes. Tienes lo necesario para salir del hueco donde estás. Sí lo tienes. El Espíritu Santo. Inmediatamente se llama diligencia. Inmediatamente negocia. Se llama esfuerzo. Diligencia sumado a esfuerzo es multiplicación de talento. Diligencia más esfuerzo es multiplicación de talento. Lo mismo hizo el que tenía 2 talentos. Fue inmediatamente y negoció. Pero había uno que tenía un solo talento. Para él tenía que haber sido más fácil, porque se tenía que enfocar en una sola cosa. Pensamos que era el menos afortunado, pero yo diría que fue el más afortunado, porque no se le demanda tanto. Porque al que más se le da, más se le demanda. Pero ese que tenía uno solo lo esconde. Y dice, yo conocía, y me gusta el término, yo conocía. Porque esa persona dice, ese término en el griego es experimental. Es el conocimiento que tú tienes de alguien con quien tú te la has pasado. Lo conozco por experiencia, por relacionamiento. Y yo sé que tú eras un hombre severo. ¿Quién ha conocido a Jesús severo? Pregunto. Inmisericordia. Pregunto. Duro, que recoge donde no siembra. Pregunto. ¿Qué descripción está haciendo este hombre de su amo? ¿Lo conocía realmente? Yo conocía quién eras tú. Y ese conocimiento me dio miedo. Me dio miedo y tuve temor y escondí porque tú eres tan celoso que lo escondo. El Señor le responde. Y en esa respuesta lo corrige, porque le dice, tú sabías. El Señor no lo respondió con la misma de conocer. Tú me conocías. No, el Señor le dice, tú sabías. Me gusta este juego de palabras, como la de Pedro, Señor, me ama, te quiero. Que cuando uno la entiende, cobra un significado. El Señor le dice al de los talentos, tú sabías. Le dice, tú no me conocías. Porque muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, aquí estoy yo. Reconóceme, soy yo el que no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. No te conozco. Porque el Señor conoce a los que son suyos. El Señor sabe quién es el que verdaderamente está ahí. No es tú sabías de información. Saben, yo puedo decir, yo conozco a Maduro porque lo he visto en la televisión. Pero está mal. Se dice, yo sé quién es por información. Pero yo no sé cómo se levanta él.
No sé cuáles son sus hábitos. Yo puedo decir, yo conozco a mi esposa. ¿Por qué? Porque pasamos 24 horas juntos. Yo la conozco, ella me conoce. Conoce el Señor a los que son suyos. Y se jacta diciendo: Señor, yo te conozco y sé que tú eres así. Una imagen distorsionada de quién es Él. Una imagen incorrecta de Cristo te da sentimientos incorrectos que te motivan a actuar de forma incorrecta. Me gusta la adoración de hoy. Jesús, amado de mi alma. Yo estaba cantando ahí, todo lo que se me venía a la mente que le iba a decir, se me venía, cantaba con... Porque Jesús es amado. ¿Por qué es amado? Porque sale de nuestro corazón amarle. Porque Él nos amó. ¿Cómo va uno a responder de otra forma que no sea amor? Conocerle es amarle. Conocer a Dios es amarle. Porque ¿cómo podemos nosotros actuar de otra forma y no conforme a quién es Él? Tan bello, tan sublime, tan grande, tan poderoso, tan misericordioso, tan bondadoso. Realmente Él es amable. Él es amable. Hay que amarlo. Y el amarlo entonces con esa carga de amor que Él ha depositado en ti, que tú tienes, tú haces las cosas no porque necesito. Yo soy pastor no porque estoy viendo un sobre de diezmo en la cabeza de la gente, sino porque realmente Dios me amó a mí y yo voy a servirle, porque no hay otra forma de responder al amor que Dios tiene y nos ha dado a nosotros. ¿Por qué está tan desprestigiado hoy el evangelio? Porque hay pastores que se han levantado y ven en las personas un sobre de diezmo. No, vengan más multitudes, vamos a buscar multitudes. Pero ¿por qué hay que buscar las multitudes? No es por la economía que tú puedas tener. Es por la necesidad que hay. Y que tú no tienes otra forma de responder al amor de Dios, sino a mostrarles a la gente quién es Jesús. Cuando te dicen, hay poquita gente en la iglesia, hay que ver qué hacemos porque no hay dinero. No te dice, hay una generación que se está perdiendo. Hay almas que se están yendo al infierno. Hay gente que no ha conocido a Jesús porque no se los hemos mostrado. ¿Cómo responder a lo que ha depositado Dios en nosotros? Es con amor. El primero que tenía 5 lo demostró, corrió, no porque había una necesidad, porque tenían que verme a mí, no, porque hay una necesidad de gente que necesita que se multiplique el talento, porque en la medida en que se multiplica el talento, el reino de los cielos avanza. Negociar con el talento, tener una correcta percepción de quién es Cristo bíblicamente. Póngase de pie por un momento. Cantamos al comienzo, tu orgullo, mi orgullo me sacó del jardín. Y fue así, el ser humano
salió del jardín donde estaba la presencia de Dios, que es el factor, es el ingrediente para ser fructífero. Y dice, y tu humildad puso el jardín en mí. Amén. Teológicamente correcto, porque entonces su presencia, que era la característica del jardín del Edén, su presencia, el Dios caminando con el ser humano en el jardín, ahora Dios viene a habitar en el corazón del ser humano. O sea que literalmente el Señor vino a colocar en nuestro corazón el jardín donde camina Él. Hay una demanda sobre cada uno de los que somos cristianos creyentes. La demanda es: necesitamos manifestar la vida de alto rendimiento que Dios está demandando desde la creación, desde el origen, y que se hace posible. Era imposible, el Génesis nos dice es imposible. Se volvió a crear, se volvió a hacer una nueva creación, hubo una nueva borrón y cuenta nueva con Noé, pero volvió el hombre a torcerse, volvió el hombre. Y entonces tiene que venir Cristo a mostrarnos cuál es la solución. La solución no es otra cosa sino abrir nuestro corazón para que su presencia habite en nosotros. Ahora, con su presencia habitando en nosotros, estamos habilitados para poder ser fructíferos, porque hay una generación que está demandando que nosotros seamos fructíferos, porque así como la luz de la aurora está brillando, tu vida tiene que comenzar a brillar, porque mucha gente tiene que verte a ti para poder conseguir la salida de su hueco, de la tiniebla donde están metidos. Levántate, iglesia, el día de hoy. Hay que negociar y hay que tener una correcta percepción de quién es Jesús. No podemos continuar esperando que por generación espontánea yo pueda ser una persona que sea altamente productivo. La generación espontánea no se va a dar. Hay que ser deliberadamente planificadores de lo que Dios está demandando de nuestra vida. Sé que hoy hay un desafío grande por toda la presión que tiene la iglesia del mundo, de Satanás, aún de la carne. Muchos se escudan porque las percepciones incorrectas de lo que les han enseñado acerca de Dios. Yo he escuchado predicaciones donde la gente dice: lo que pasa es que el pecado mora en mí, yo no puedo hacer lo que quiero, sino lo que no quiero es lo que hago, porque hay una ley que está en mí, que es la ley del pecado. Pero se les olvida que también hay una ley del Espíritu. Porque yo no ando en pecado, porque hay una ley del Espíritu que rompe con la ley del pecado, porque el que anda en el Espíritu, el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasan. No digas que no puedo. Tú tienes el Espíritu Santo, tú sí puedes. Tú sí puedes. Sé que hay momentos en nuestras vidas que esa luz tiende a como que apagarse. Jesús dijo algo bien importante. El profeta refirió acerca de Jesús como alguien que no iba a apagar el pábilo que humea. Hay pábilos que están humeantes, que están casi por extinguirse, pero Jesús dice: yo no lo apago, yo no lo extingo, yo lo enciendo. Y no solamente lo enciendo, sino que lo levanto, porque todos tienen que ver que hay solución, que el desesperanzado pueda entender que hay esperanza, que la muerte no es el final de tu vida, que hay mucho más, que se nos ha ofrecido la vida eterna, que tú no tienes que estar viviendo una vida que no tiene sentido. La vida que se está ofreciendo hoy son una vida sin sentido. Esta mañana hablaba con la familia. Ahorita está de moda gente que se pone por las redes sociales a quedarse como congelados y hacer lo que la gente le diga por las redes, y con eso ganan. Eso no tiene sentido, estás perdiendo la vida allí. Unas cosas locas que hay ahora. Gente que no tiene rumbo. Necesita ver a gente que se levanta como luminares en esta tierra, en este mundo, en medio de la oscuridad. Dios necesita levantar a una iglesia que brille para que la gente pueda salir de los lugares donde está.
Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Levante allí su mano. Señor, tú nos has traído y hemos hablado tu palabra. He declarado tu palabra. Dice que ha caído, Señor, en los lugares donde tenía que caer. Y en esta hora, Señor, hacemos la oración que hacía Pablo. Oro, Señor, para que sea revelado, para que la gente pueda conocer, para que la gente pueda conocer, para que la gente pueda conocer. Señor, quita todo velo, toda malformación, todo concepto que no se acorde a tu palabra acerca de ti, Señor. Que nos haga entrar en temor, que nos haga, Señor, escondernos, que nos haga, Señor, en esta hora, Señor, aquel que está opacado, aquel que ya no quiere avanzar, aquel que quiere tirar la toalla, aquel que se le haga el camino, Señor, que se le ha puesto difícil. En esta hora venimos, Señor, y pedimos, Señor, un refrigerio de tu Espíritu Santo. Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Señor, tú has depositado la fuente internamente. Cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Señor, tenemos la fuente internamente. En esta hora, Señor, haz brotar esa fuente que salte para vida eterna. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, pedimos, Señor, pedimos que seas tú manifestando tu poder, tu poder, tu poder, tu poder, tu poder, Señor, ahora, Padre.